Mis queridos hermanos y hermanas, bendiciones para todos ustedes. Qué bueno poder estudiar la palabra de Dios, poder confirmar la esperanza que todos tenemos de una redención muy pronto cuando el Señor venga en la nube de los cielos. Ya, mis hermanos, sea porque nosotros descansemos en el Señor o ya porque el Señor va a venir. Este mundo avanza rápidamente hacia ese estado de cosas donde ya solo la venida de Cristo solucionará los problemas que está teniendo el pueblo de Dios en esta tierra. Así que gracias por estar aquí, gracias por suscribirse, por apoyarnos en este ministerio. El estudio que vamos a hacer a continuación está titulado Vidas moldeadas por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu. Lección número 8. Texto para memorizar Efesios 4, 22 al 24. Acerca de la pasada manera de vivir, despójense del hombre viejo, viciado por sus deseos engañosos. Renueven la actitud de su mente y vístanse del nuevo hombre, creado para ser semejante a Dios en justicia y en santidad de la verdad. Durante años, José Antonio vivió en las calles de Palma, España, como vagabundo, con cabello y barba canosos y desordenados. José parecía mayor que sus 57 años. Un día, Salva García, el dueño de una peluquería, se acercó a José y le propuso un cambio total de imagen. Ya con José en el sillón del salón, un equipo de trabajo cortó, tiñó y peinó los mechones enredados de cabello y barba. A continuación, José consiguió ropa nueva y elegante. Entonces vino la revelación. Cuando José se sentó frente a un espejo, le brotaron lágrimas. ¿Este soy yo? Soy tan diferente que nadie me va a reconocer. Luego agregó, no fue solo un cambio de look, me cambió la vida. En Efesios 4, 17 al 32, Pablo afirma que los creyentes han experimentado una transformación completa. Se despojaron de su antiguo yo y abrazaron una nueva identidad. Es algo parecido al cambio de José, aunque no es una mera transformación externa, incluye renovar la actitud de la mente. Efesios 4:23. Tenemos para esta sección de nuestro estudio la lectura de Efesios 4, 17 al 32. Esta referencia también está en paralelo con Colosenses 3, 1 al 17. Aquí la pregunta es, ¿cómo aboga Pablo para que los creyentes vivan de una manera que fomente la unidad de la iglesia? Efesios 4, 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Podemos hacer referencia aquí a la historia que tenemos en la introducción. Este hombre, José Antonio, fue en decadencia. La decadencia lo llevó a andar como un vagabundo. Pero luego del cambio de look, luego de su transformación, entonces encontró un aliciente para comenzar una vida nueva. El apóstol Pablo, en Efesios 4, 17 al 19, nos habla de cómo el corazón, la mente puede estar entenebrecido. Él se ocupa de que nos encarguemos de esa parte, que nuestra mente esté ocupada en cosas sanas. Recuerden, mis hermanos, en el estudio anterior hablamos de la unidad. Con el apóstol Pablo estudiamos acerca de cómo esa unidad hará que andemos siempre unidos en el camino del Señor, con una meta todos, la predicación, y la pronta venida del Señor será el galardón de ese trabajo. Ahora, también habla el apóstol Pablo de una mente entenebrecida. Recordemos que el pecado va en descendencia, que un pecado lleva a cometer otro pecado, que esto, mis queridos hermanos, es una espiral, que esto es como una bola de nieve de nunca terminar. Por eso dicen, una mentira lleva a otra mentira y el pecado lleva
a otro pecado. ¿Cuál ha sido tu experiencia con el poder del pecado que sigue arrastrando a una persona a más pecado? Por eso debemos abogar siempre por un cambio de ropa dramático. Como nuestra historia, ese cambio fue notable. Hasta el mismo hombre sintió que ya su vida no era la misma, que debía cambiar. Ahora, cambiar de experiencia no es como cambiar de ropa, porque creo que estamos hablando de un cambio de corazón, de mente, una renovación total. Efesios 4, 20 al 24. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El apóstol Pablo dice, no han aprendido así de Cristo, Efesios 4:20. ¿Qué es lo que no hemos aprendido? No hemos aprendido a andar mal, hemos aprendido a andar bien, a andar como Él anduvo. Es lo que la palabra dice, quien está en Él debe andar como Él anduvo. El apóstol entonces aboga por esa esperanza de cada uno de nosotros. Como gentiles andábamos, dice él, en otro mundo, andábamos perdidos. Pablo hace referencia de andábamos muertos. Mis queridos hermanos y amigos, esta es una transformación por la que nosotros debemos luchar cada día. De hecho, el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Ese es un cambio dramático y un cambio total. Les cuento mi experiencia cuando inicié a estudiar la Biblia. El instructor me decía, el cristiano cambia en todo. Cuando usted acepta a Cristo como su Salvador, va a cambiar en todo. Cambiará su forma de vestir, va a cambiar hasta su físico, porque va a ser otra persona, una persona con nuevos ideales, con un derrotero nuevo, con una expectativa nueva y sobre todo con una esperanza que es insuperable por cualquier cosa de este mundo. Pregunta, ¿cuál es la diferencia? La diferencia crucial entre aprender de Cristo y aprender a conocer a Cristo. Palabras llenas de gracia que unifican. ¿Qué consejos de Pablo con respecto al uso de la palabra entre los creyentes son los más importantes para ti en este momento? ¿Por qué? Vamos a ver Efesios 4, 25 al 29. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Notemos estas palabras del apóstol. No solo son palabras de gracia, de bondad, sino también llamado a que no andemos como antes, a que hablemos la verdad unos con otros, como es una verdad que fomenta la paz. Esta verdad hace que andemos siempre en paz. El apóstol Pablo tiene aquí unos criterios muy importantes que nosotros los analicemos. Dice él que esta palabra es buena para edificar a otros. Buena para edificar a otros. Es oportuna, mis queridos hermanos. ¿Cuán oportunos podemos ser nosotros en determinados momentos? ¿Cuánto podríamos ayudar a alguien que está pasando por momentos difíciles? Tercero, la gracia a los oyentes. Aquí a veces erramos cuando no consideramos que nuestras palabras son fundamentales. Lo que nosotros hablamos es para gracia o para destrucción. ¿Saben ustedes
cuánto poder tiene la palabra? ¿Cuánto puede alguien recordar nuestras palabras, para bien o para mal? Ojalá, mis queridos hermanos, que todas nuestras palabras pudieran ser así, pudiesen dar gracia a los oyentes. Los consejos del apóstol Pablo son muy apropiados para nosotros, cuando debemos vivir siempre a la altura del Evangelio al que hemos sido llamados. Ahora tomamos la sección El Espíritu Santo en la vida del creyente. Al analizar los pecados de la expresión verbal dentro de la comunidad cristiana, ¿qué exhortación comparte Pablo acerca de la presencia del Espíritu con los creyentes? Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Este texto es muy valioso y vamos a analizar algunos detalles de él. ¿Qué es lo que entristece al Espíritu Santo? Es esas cosas a las que nosotros les damos un mal uso. Estamos dando también un mal uso a este don de Dios, el Espíritu Santo. Pablo está aplicando estas palabras tomadas de Isaías 63:10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Pablo nos hace referencia a esto de Isaías 63:10 en Efesios 4:30. No entristezcáis al Espíritu Santo. Qué importante esto, mis hermanos queridos. ¿Por qué? Porque fíjense lo que dice el texto de Isaías. El Señor dice allí, los dejó a un lado, se apartó de ellos, no los escuchó. ¿Estaríamos nosotros también en esa condición? ¿Estaríamos en la condición de estar rechazando el llamado de Dios? Esta es una promesa, mis hermanos, fundamental para el cristiano. El apóstol Pablo nos afirma que somos sellados con esa promesa. Somos sellados para salvación. Y aquí vale la pena que analicemos que al estar sellados por el Espíritu Santo, estamos en obediencia a Dios. ¿Alguien puede decir que tiene el sello del Espíritu Santo mientras quebranta un mandato del Señor? Por supuesto que no. Ahí no hay sello. Es lo que él cree, pero no tiene el sello, porque el sello de Dios en el Espíritu Santo nos lleva a la obediencia a la palabra de Dios. Por eso es tan importante que hagamos siempre un paralelo entre ese sello del Espíritu Santo y el día de reposo. No estamos hablando aquí del sábado, pero tiene mucho que ver. Quien está sellado por el Espíritu Santo también obedece el santo día de reposo del Señor. ¿Cómo nos marca el Espíritu Santo? Como una propiedad divina, propiedad de Dios. Y si somos propiedad del Señor, somos protegidos por Él. ¿Hasta cuándo? Hasta su segunda venida. También vemos aquí, mis hermanos, la personalidad del Espíritu Santo. ¿Quién se entristece sino una persona? Y eso hay referencias que podemos comprobarlo. Romanos 8:16, versículo 26, versículo 27, 1 Corintios 2:10, versículo 13, 12:11 y Gálatas 5:17 y 18. Debemos andar con cuidado al analizar el misterio de la deidad. El Espíritu es uno con el Padre y con el Hijo, y a la vez distinto del Padre y del Hijo. El Espíritu tiene su propia voluntad, y por lo tanto toma decisiones. Podemos entristecerlo y blasfemar contra él. Esas expresiones no son propias de un mero poder o influencia, sino que son características de una persona. ¿Es entonces el Espíritu una persona como tú y como yo? No. Usamos terminología humana limitada para describir lo divino, y el Espíritu es lo que los seres humanos nunca pueden ser. Pregunta: ¿el Espíritu Santo de Dios vive en un contacto tan íntimo con nosotros que se dice que nuestros actos lo afectan? ¿Compartimos la vida con un miembro de la deidad comprometido con nosotros en una relación duradera que nos sella hasta el tiempo del fin? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta de fe a esta asombrosa verdad? Y debo agregar aquí, cuando alguien deja de congregarse,
no es porque está desanimado, es porque el Espíritu Santo se está alejando de él por sus actos pecaminosos. Bondad, no amargura. A la luz de la venida de Cristo, ¿qué actitudes y comportamientos relacionados con la palabra debemos rescatar? ¿Qué actitudes y comportamientos debemos adoptar? Efesios 4, 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Notemos, mis hermanos, cómo el apóstol Pablo identifica esos 6 vicios a los que hace referencia estos textos. ¿Qué vicios él está hablando de que no debemos nosotros participar de ellos? Amargura, malicia, enojo, ira, gritos, maledicencia. Son 4 cosas que son negativas en la vida del cristiano. Mis queridos hermanos, aquí el Señor trabaja con nosotros de 2 formas. ¿Cómo nosotros debemos sentir la presencia de Dios y su palabra de manera horizontal? Con todos aquellos que nos rodean. Y en forma vertical cuando tenemos relación con el Señor. ¿Por qué? Porque estamos siempre unidos a uno y otro. Las personas que nos rodean deben sentir que somos cristianos. Y solo sienten que somos cristianos cuando Dios es quien nos guía, cuando estamos mirando al cielo, cuando tenemos cada día esa experiencia en nosotros. Recordemos lo que dice el versículo 32 de Efesios 4. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Que la conversación sea de tal naturaleza que no necesiten arrepentirse, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Si tienen el amor de Dios en el corazón y aman la verdad, buscarán cimentar y edificar a sus hermanos en la santísima fe. Si oyen algún comentario que perjudique a un amigo o hermano, no lo fomenten. Es obra del enemigo. Al que lo exprese, bondadosamente recuérdenle que la palabra de Dios prohíbe esa clase de conversación. ¿Cómo cambiarían tu congregación y los demás miembros si hicieran una promesa que incluyera las declaraciones como las siguientes? Primero, deseo que mi influencia dentro y fuera de la familia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día sea positiva, edificante, que aumente la fe y levante la moral. Efesios 4:29. Segundo, al recordar los llamados de Cristo a la unidad y el amor, dedicaré más energía a confirmar a quienes hacen y dicen cosas que creo que son buenas que a señalar las faltas de quienes creo que están equivocados. Juan 13:34 y 35, 17:20 al 23, Efesios 4:1 al 6 y 1 Tesalonicenses 5:9 al 11. Tercero, cuando no concuerde con alguien, dejaré en claro mi respeto por mi hermano creyente. Daré por sentado su integridad y su compromiso con Cristo. Presentaré mi opinión discrepante con delicadeza y sin estridencias. Efesios 4:31 al 32. Cuarto, viviré gozosamente buscando toda oportunidad para edificar y sostener a mis hermanos, miembros de la Iglesia, mientras espero la venida de Cristo. Efesios 4:29 y 30, Gálatas 6:2, Hebreos 10:24 y 25. Qué bendición, mis queridos hermanos, llegar hasta esta parte y que usted esté aquí con nosotros. Aquí hay una pregunta para que dialoguemos. Repasemos las 11 veces que en Efesios Pablo describe a los 3 miembros de la deidad trabajando juntos para la salvación de la humanidad. En la lección anterior, mis queridos hermanos, yo hacía la referencia a esto. Y esta referencia hecha por el suelo, la unicidad. El Señor nos pide que nos unamos, que seamos uno. De hecho, yo les recuerdo que en Juan 17, el Señor en varias ocasiones habla, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. ¿Cómo Dios nos pide que seamos uno cuando Él es uno, uno solo, y nosotros siendo muchos debemos estar unidos? Cumpliendo lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:10,
que hablemos una misma cosa y que estemos perfectamente unidos? Queridos hermanos, Padre e Hijo y Espíritu Santo están unidos. Y también nosotros debemos estar unidos. Dios te bendiga y gracias por compartir el mensaje de la palabra de Dios. Paz de Cristo para todos.